Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, días, noches, en donde se encuentren. Los saluda Eloy Morales Durán nuevamente en esta serie de videos sobre el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, derecho penal, derechos humanos y todos aquellos temas que están relacionados con esta nueva implementación del esquema procesal penal de juicios orales en México. En esta ocasión le pedí a un muy buen amigo, al maestro José Luis Pesina Alcalá, juez de oralidad en Monterrey, Nuevo León, que nos platicara algún tema en específico sobre su experiencia tanto como juez y como docente de este nuevo sistema. Y en este momento entonces los dejaré con él, que platicará sobre estos tópicos de la nueva enseñanza del derecho con base a este sistema de justicia penal acusatorio. Espero que sea de utilidad y los disfruten. Les recuerdo, síganos en Facebook y en Twitter como Eloy Morales Brand. Saludos a todos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Aquí participando por la invitación del licenciado José Luis Eloy Morales en su canal para divulgar lo que consideramos es determinante para la implementación del sistema acusatorio garantista que se estableció en nuestro país. Uno de los tópicos que considero es determinante que se debe tomar en cuenta es la enseñanza del derecho. Tiene que existir en las diferentes escuelas en las que se imparte la licenciatura en Derecho un cambio determinante. ¿Por qué? Porque el abogado contemporáneo es necesario tener unas herramientas que sabemos de antemano no se están impartiendo en la mayoría de las escuelas de derecho. Por ejemplo, sabemos de antemano que en la gran mayoría la cátedra se expone con una conferencia magistral del maestro, el alumno sigue la cátedra y en algunas de las ocasiones los limitan a seguir la materia con el libro de base. Consideramos que para tal efecto, hoy en día los planes de estudio que se cuentan, si bien tenemos, por ejemplo, la materia de Derecho Internacional Público y Privado, en las que se han de abordar tanto las convenciones, tratados, declaraciones referente a derechos humanos que ha suscrito México, estimamos que la enseñanza del derecho tiene que establecerse de tal forma que el alumno no solamente conozca cuáles son esos instrumentos internacionales, sino particularizar todos aquellos en los que se contienen las reglas del debido proceso. Cómo poder hacer valer ante otras instancias estos instrumentos como lo es, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de los Derechos Humanos, y ver cómo la enseñanza de los tratados internacionales en los que se contienen los derechos fundamentales que rigen en materia sustantiva y por qué no también concretamente los del debido proceso, creo que es determinante que se le dé esas herramientas a los alumnos. Como también una forma determinante en su formación es la argumentación, tanto escrita como oral. Sabemos de antemano que en el proceso va a existir la necesidad de acudir ante la autoridad de manera escrita y la manera de hacerlo tiene que ser de una manera que se entienda, que no exista duda. Si bien es cierto, es una cuestión básica que todos debemos tener, la experiencia nos dice que el abogado mexicano requiere recibir esa herramienta indispensable. Y obviamente la oral no se puede quedar atrás, pues hoy en día elevado a rango de principio, sin meternos ahorita en discusión, que la doctrina no es un uniforme establecer si es principio o no. Tan es así que el artículo 20 constitucional no lo prevé como principio, pero sabemos perfectamente que la labor que van a desempeñar los actores en audiencias requiere ser de manera oral. Otra herramienta que también se debe de establecer como parte de la enseñanza de todo abogado es la negociación, y lo digo en sentido amplio. ¿Por qué? Porque hoy en día
para poder llegar a un método alterno de solución de conflictos, o llámese mecanismo de descongestión procesal, como le queramos llamar, si bien se establecen como principales herramientas la mediación y la conciliación, estimo que el alumno debe de tener una preparación adicional. ¿Y por qué digo adicional? Porque sabemos de antemano que a final de cuentas, al estar conscientes de lo que implica una negociación, y digo negociación en sentido sano, nos puede llevar a poder establecer un mecanismo de descongestión procesal. Por ejemplo, ¿qué pasaría cuando un ministerio público que tiene su carpeta de investigación súper estructurada con su teoría del caso, que es sabedor que va a llegar a juicio y este va a ser exitoso, pues la defensa bien preparada sabrá de antemano que no va a exponer a su cliente y podrá estar en condiciones de incluso convenir con un procedimiento abreviado. En alguna etapa procesal previa, por ejemplo, el Ministerio Público, al estar en constante investigación, podrá ser sabedor que el Ministerio Público tiene la facultad de disposición de la acción penal a través de el criterio de oportunidad, lo cual puede hacer valer en cada caso en particular. También sabemos de antemano que el acusado, investigado, es decir, el imputado, puede válidamente dar una información determinante para poder continuar una investigación. Y qué mejor manera que el Ministerio Público esté consciente de esta herramienta para poder discriminar alguna investigación en aras de lograr el éxito de otras. Ya será determinante, por eso insisto, el perfil tanto del Ministerio Público, del defensor, que nos permitan estar en esas condiciones. De ahí que al recibir esa formación el abogado podrá válidamente llegar a un acuerdo reparatorio, una suspensión condicional del proceso, etcétera. Pero el mecanismo genérico, diría yo, sería a través de la negociación, pero te digo en sentido amplio, que le permita estar abierto a las posibilidades que nuestro sistema de enjuiciamiento le ofrece a cada uno de los operadores. De tal manera que considero que otro de los puntos determinantes que se tienen que establecer en la enseñanza del derecho ahora es lo que podemos denominar las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque sabemos de antemano que, por ejemplo, para la presentación de alguna prueba material o incluso algún apoyo gráfico, llámese en el agregato de apertura, llámese incluso, ¿por qué no?, en la audiencia de control de detención de vinculación, en donde para poder poner de manifiesto, ilustrar al juez, eh, llámese el lugar de los hechos o alguna circunstancia determinante, podremos utilizar las nuevas tecnologías. Y digo por qué, porque hoy en día la mayoría de las fotografías se toman a través de cámaras digitales que incluso vienen integradas hoy en día en la mayoría de los teléfonos celulares. Vamos a ver cómo en estos teléfonos, en su gran parte, vamos a producir prueba. Vamos viendo cómo hoy en día las tecnologías van a hacer un aporte probatorio muy determinante. Sabemos de antemano, por ejemplo, en países como Estados Unidos, Puerto Rico, cuentan ya con reglas muy específicas de cómo se puede producir una prueba que se encuentra en estas condiciones. Desafortunadamente, en México apenas vamos iniciando y no tenemos reglas de cómo poder obtener esas pruebas. ¿Quién hoy en día no utiliza el WhatsApp, Facebook, por mencionar cuestiones básicas? Pero sabemos de antemano que a través de los correos electrónicos se contiene demasiada información que puede producir prueba. Por lo tanto, el abogado no puede estar sustraído del contenido de estas nuevas herramientas. ¿Por qué? Porque es determinante estar en esa sintonía. Quiero llamar la atención sobremanera lo que yo he advertido en la mayoría de la enseñanza del derecho en el nuevo sistema. Se está enfocando sobremanera
a la cuestión adjetiva. Principios rectores del sistema de enjuiciamiento acusatorio, teoría del caso, objeciones, examen de testigos, contraexamen. ¿Qué voy a decir? Ya ustedes tendrán el módulo correspondiente. Pero tal parece que está quedando en el olvido que el derecho penal es el mismo. Por lo tanto, no se puede soslayar que para poder crear, por ejemplo, una teoría del caso, tenemos que partir de las herramientas básicas que nos proporciona el derecho penal, tanto en su parte general como en su parte especial. Por ende, yo exijo precisamente que al momento de enseñar el nuevo sistema lo compaginemos de una manera congruente con el derecho penal. De tal forma que las escuelas de derecho cuentan con un gran reto para poder establecer todas estas formas de enseñanza, y para poder establecerlos, pues uno de los retos determinantes es precisamente cambiar sus planes de estudio. Y no solamente en el aspecto, vamos a decir, legal, puesto que desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque de acuerdo a estudios que se han realizado, eh, la Secretaría de Educación otorga con gran facilidad el REBOE, que les faculta enseñar la licenciatura en Derecho con, digo yo, con cierta facilidad. ¿Por qué digo con cierta facilidad? No lo vemos, por ejemplo, con las escuelas de medicina. ¿Por qué son tan escasas las escuelas de medicina? Por la alta exigencia que se cuenta para poder instruir a los médicos. Es decir, el Estado mexicano está preocupado por la salud de los mexicanos. Por lo tanto, exige que los médicos, es decir, enseñen a los médicos, y que los nuevos médicos pues estén debidamente formados. Tan es así que cuentan con un alto nivel de exigencia, tanto en el salón de clases como en la práctica, cuando están atendiendo a los pacientes, cuando hacen su residencia, y cuando hacen su especialización, se les exige de manera constante el estar acreditando su actualización. De tal forma que el gobierno mexicano se preocupa demasiado, y digo yo para bien, que el sector salud se encuentre debidamente bien operado. De tal manera que los abogados tendría que suceder algo similar. ¿Por qué? Porque en manos de los abogados tenemos el destino no solamente de la libertad, sino del patrimonio de la gente. De tal forma que se debería de exigir una mayor rigor para no solamente la expedición de la autorización para que se otorgue la licenciatura en Derecho, sino la vigilancia. Es decir, estar celosos de quién es el profesor, qué nivel tiene el profesor y cómo da la clase. Desde establecer conceptos básicos, exigencias, diría yo, mínimas, como lo es la puntualidad, la asistencia, y que se cumple con los planes de estudio correspondientes, las evaluaciones, y de esta forma podremos contribuir de una mejor manera a una generación de abogados pues mejor preparada. De tal forma que, como consecuencia de esto, las escuelas de derecho pues tendrán que hacer modificaciones también en el aspecto material. ¿Cómo le enseñaremos a un estudiante el rol que juega un juez, un ministerio público o un defensor si no cuentan con una sala de juicios orales? ¿Cómo enseñarlos? Si ponemos el ejemplo con los médicos, ya vemos cómo ellos llevan al alumno al quirófano, a los hospitales. Los abogados tendrían por lo menos contar con esa herramienta básica. Vaya de ejemplo, por ejemplo, en Nuevo León, que tuvieron según yo, una medida muy acertada, como las principales escuelas de derecho eh, hacen convenio con el Tribunal Superior de Justicia y habilitan las salas de juicio oral que cuentan en sus planteles educativos para celebrar audiencias reales. De tal forma que el alumno está presenciando las audiencias reales
y está viviendo el derecho, la aplicación, y por lo tanto ya en clase los maestros, que obviamente ya están debidamente preparados, podrán estar interactuando de esa forma. Es decir, ya de una cuestión pragmática. Carneluti ya hablaba siempre que cómo el abogado se tiene que formar a partir de hechos reales. Él llevaba del realismo jurídico. Por eso consideramos y apoyado precisamente en el argumento de tan distinguido abogado, aun cuántas décadas han pasado desde Carneluti hizo esa aportación y creo sigue vigente. De tal forma, eh, exhortamos a los abogados pues que echemos mano de nuevas herramientas como se está haciendo hoy a través de este canal en el cual los alumnos pueden accesar al conocimiento y no limitarse incluso a las aulas. Por lo tanto, una felicitación al licenciado, al maestro José Luis Eloy Morales por esta iniciativa y quedando a sus órdenes su servidor José Luis Pesina Alcalá, catedrático del Departamento de Derecho de la Universidad de Monterrey. Muchas gracias.